Hola, ¿qué tal? De WPC para el mundo. Hoy vengo a traer una review de esta tarjeta gráfica. Es una 4070 de Zotac de AMP Aero. Y primeras impresiones, la caja está como se ve como platinada. La verdad es que eso me agrada mucho cómo se ve la caja. Nos dice aquí que viene instrucciones de instalación de diferentes lenguajes, HDMI. Nos vienen los features que nos ofrece. Key features. G-Sync, DLSS3, DisplayPort 1.4, lo cual eso me parece muy bien. Y pues entre otras cosas, el software que controla esto, tenemos Spectra 2.0 y demás. Ok, ¿por qué compré este modelo? Este modelo aproximadamente al día de hoy está alrededor de 14,000 pesos mexicanos, alrededor de $700, más o menos. Les dejaré igual el link en la descripción para que puedan echarle un vistazo. Yo compré este modelo que me gustó, me gusta la impresión que tiene, la forma que tiene, siento que le viene muy bien a mi computadora, a mi PC. Y más que nada por eso, hay otras ensambladoras que ofrecen la misma 4070 más barata, hasta 2,000, 3,000 pesos más barata. Y pues también está bien, ¿no? El rendimiento puede ser que cambie en cuanto a las temperaturas. Eso puede variar, ya que pues diferentes ensambladores manejan diferentes tipos de disipadores. Entonces ahí te puedes tener una diferencia, ¿no? Pero en cuanto el modelo de Nvidia, que viene siendo 4070, en todos va a ser el mismo procesador gráfico, ¿no? Y pues sin más, vamos a abrir esto. Bueno, 12 gigabytes de VRAM, DDR6 y lo de una 4070, ¿no? Ray tracing, bla bla. Otra opinión: chequen su gabinete antes de comprar el modelo que vayan a comprar, para que estén seguros de que va a caber en su gabinete. Las dimensiones se las dejaré aquí mismo en el video, y espero le sirva a alguien este video. Entonces vamos a verlo. Y pues algo en la caja, no hay nada. Ok. Muy bonita la caja de Zotac. Me parece que pudo haber sido un poco mejor. La presentación de la primera caja creo que está mucho mejor presentable que esta de aquí. Pero bueno, son impresiones, ¿no? Al fin de cuentas, lo que importa es el producto. Entonces, okay. Nos viene este sobrecito. Ok. Stack. Parece ser un sticker, algo por el estilo.
Manual de instalación. Ah, no, esto es como de propaganda. Ok. Ahora sí, manual de instalación. Oh, esto está muy bien. Te viene ya con un soporte para GPU, el cual evita el pandeamiento. Los soportes para tarjetas gráficas son muy buenos cuando tienes una tarjeta gráfica pesada o muy larga. Esto porque, si bien es cierto que tu tarjeta madre, el conector de PCI Express, está hecho para aguantar esos pesos de esas tarjetas gráficas, la tarjeta gráfica con el tiempo se puede pandear, y debido a ese pandeamiento puedes tener alguna ruptura en tu tarjeta gráfica. Vaya, no va a pasar de un día a otro. O sea, no compren un soporte porque les urge, porque ya se va a quebrar, realmente no. Pero alarga la vida útil de tu GPU. Eso es una totalmente realidad. Entonces, está muy bien. Esto de Zotac me encanta, que viene con un soporte. Si no tienen, pues ya no van a tener que comprar porque tienen un soporte incluido. Entonces, muy bien por Zotac. Y vamos a ver aquí. Ok. Ok, acá el conector a 12 pines que todo el mundo odia. Asegúrense siempre de conectar esto bien, porque he leído muchos foros que se han quemado estos conectores, se han quemado tarjetas gráficas debido a este conector nuevo, y es porque no lo conectan bien, es porque no lo insertan bien en la tarjeta gráfica. Bueno, eso es lo que nos dice Zotac. Sin embargo, asegúrense de que esté bien conectado. Y si quieren grabar cuando esté funcionando el producto, cuando haga clic, creo que les sirve mucho como garantía. Entonces, pues es un consejo, ¿no? Ok, dejamos de lado aquí. Aquí nos viene el soporte, que se ve honestamente muy bien. Logra su objetivo. O sea, hay muchos soportes para tarjeta gráfica en el mercado que son caros, pero este está muy bien logrado. O sea, realmente para poner algo en tu tarjeta gráfica como soporte puede ser cualquier cosa, mientras no corran peligro los ventiladores de tu tarjeta gráfica. Entonces, bien por Zotac, me encanta esto. Así que vamos a ver qué más hay. No puede ser nada. Y bueno, la tarjeta gráfica. Voy a hacer a un lado la caja. Y vamos a sacar esto. Se ve muy bien. Vaya, los materiales se sienten muy bien. Excelentes, diría yo. Siente metálicos muy fuertes. El diseño fue el motivo por el cual quise gastar 2,000 pesos más. Se me hace un diseño muy bonito. Y pues bueno, el precio sí se eleva, pero pues eso ya va a depender de ti, ¿no? Si quieres gastar un poco más, pues en lo personal me encanta esto, me encanta este diseño. Veremos las temperaturas en un video más adelante y podemos apreciar el disipador, a ver qué tal nos funciona. Y se ve muy bien, la verdad es que se ve muy bien. Ya había visto productos anteriores de Zotac en tiendas, en plazas, y la verdad es que siempre me encantaron los productos de Zotac. Así que la verdad es que no me decepciona en lo absoluto. Está muy bien por este modelo de Zotac.
Y pues bueno, sin más, vamos a instalarla y vamos para allá. Y bueno, así es como se ve una vez ya instalada. La verdad es que el cable es muy rígido, entendí por qué todo el mundo lo odia. Es muy difícil de acomodar y tienes que tener cuidado para no doblarlo porque lo puedes dañar. Este tipo de modelos es para ponerlos así de manera horizontal, ya que del lado de los ventiladores pues no cuenta con RGB. Ahora son 3 ventiladores y sí suena un poquito, pero no llega a ser molesto realmente. Y bueno, de la parte del software, honestamente me gustó mucho el cómo se ve la interfaz y pues te da los datos básicos que debe de tener: temperatura, voltaje, utilización y demás. También puedes ver los RPMs de tus ventiladores y puedes modificarlos, la velocidad. Puedes hacer al parecer un pequeño overclocking. Esto, si no saben moverle, no le muevan. Y puedes cambiar pues las luces de tu tarjeta gráfica, así como diferentes tipos de efectos, ¿no? Puedes crear varios perfiles del lado izquierdo y no hay más. En lo personal creo que es un software muy básico. Me hubiera encantado que tuviera algún tipo de interfaz que te dejara ver los FPS en tu juego, así como la opción de también poder monitorear este tipo de cosas mientras estás jugando. Tendré que utilizar GeForce Experience para ver este tipo de cosas, pero me hubiera gustado que Zotac agregara en su software la opción de poder utilizar eso y monitorearlo. Y bueno, les dejo unos videoclips de 3 videojuegos que en lo personal para mí son relevantes y pues vamos para allá. Reúnan a sus hijos, amigos míos, porque les daré una lección que los jóvenes impresionables deben escuchar. Mi invitado de hoy es un hombre que aprendió que vestirse como Spider-Man no es algo divertido. Adelante. Pues quería combatir el crimen y ayudar a la gente. Y como soy gran admirador de Spider-Man, me disfracé como él y quise hacer lo que hace. Y vaya que me equivoqué. Por poco me matan. Tengo suerte de que Spider-Man me salvara. Te interrumpiré un segundo porque creo que tocaste un punto importante. Copien a Spider-Man de cualquier forma y morirán. No lo hagan, niños. Y esa es otra de las lecciones de vida del tío Jonah. Jared, deberíamos patentar eso.
¿Hay alguien? Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Sígueme. Cuando digas. ¡Dragor derecha! Y bueno, en conclusión, cuando se grabaron los videoclips de los videojuegos, pues era por la tarde cuando hacía más calor, por lo que dio un buen rendimiento en cuanto a temperaturas, no superando los 72 grados. La resolución de mi monitor es poquito más de 2K, 3440 por 1440, y creo que esta tarjeta le viene muy bien para los videojuegos en campaña e incluso en online. Y en cuanto al consumo eléctrico, aquí es un apartado que me gusta mucho. Si tú tienes una fuente de 700 watts o de 750, pues no vas a tener que hacer un cambio de fuente de poder porque su consumo eléctrico es muy bajo. Y en cuanto al precio, lo siento elevado. Es más elevado el de la 4070 Ti, por lo que veo buena opción si es tu primera tarjeta, si buscas algo que te dé buen rendimiento en campaña, incluso jugando a 4K, por su precio y rendimiento,
creo que es una muy buena opción. Pero bueno, eso es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Esto fue WPC para el mundo. Adiós.